Cordial saludo, muy bien. Entonces hoy vamos a ver lo que se llama el área de las figuras geométricas. Vamos a hacer un pequeño repaso qué son las figuras geométricas, cuáles son sus características y vamos a ir poco a poco entrándonos desde las más básicas hasta las más complejas. ¿Qué es una figura geométrica? Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico, es decir, las figuras que delimitan la superficie planas a través de un conjunto de líneas, o sea, lados, que unen sus puntos de un modo específico. Dependiendo del orden y número de dichas líneas, hablamos de una figura o de otra. Las figuras geométricas son la materia del trabajo de la geometría, rama de las matemáticas que estudia los planos, representaciones y las relaciones entre las formas que podemos imaginar en ellos. Se trata pues de objetos abstractos según los cuales se determina nuestra perspectiva y nuestra manera de comprender especialmente el universo que nos rodea. Se pueden clasificar las figuras geométricas según su forma, número de lados, pero también la base, la cantidad de dimensiones y representaciones y pudiendo hablar así de ellas de varias maneras. Ese es un resumen teórico, pero en resumen es simplemente que nosotros tenemos las figuras geométricas que se pueden estar organizadas por lados, o sea el número de lados que tengan, por los vértices, o sea que es la unión de un lado con el otro, o la región interior y obviamente la exterior que le llamamos el perímetro. También tenemos figuras geométricas donde es muy importante el borde, ¿sí? Por ejemplo, el círculo tiene infinito número de lados y se habla del borde o de la región interior. Las clases de figuras geométricas que tenemos. Nosotros tenemos la de cero dimensiones, o sea que se refiere a un punto, solamente un punto, como lo podemos ver acá, solamente es un punto. Las lineales, o sea que es de una dimensión, se trata de las rectas y las curvas, es decir, líneas con alguna dirección, orientación o recorrido determinado, mientras que las curvas no tienen esa relación. Podemos ver el ejemplo de acá de una figura geométrica de una dimensión. Ahora, las de dos dimensiones que llamamos las figuras planas, que es con las que vamos a trabajar, son los polígonos planos y superficies que carecen de profundidad, pero tienen un largo y un ancho mensurables. Cuando hablamos de mensurables quiere decir que podemos conocerlos o tenemos teorías, temas o cosas para sacarlos. Nos vamos a centrar mucho en este tema de geometría. Entonces tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Como ustedes pueden ver, tiene largo y alto, ¿sí? En cualquiera de los lados. Tiene cuánto tiene de largo y cuánto puede ser al máximo alto. Cuánto es el máximo de largo y cuánto es el máximo de alto. Y ya las figuras volumétricas o de tres dimensiones son las dimensionales que añaden profundidad y perspectiva al asunto, pudiendo considerarse cuerpos geométricos tales como poliedros, sólidos y todos los que lo comprenden. En esas, por ejemplo, podemos ver el cubo, el prisma rectangular, el cilindro. ¿Cuál es la relación? Simplemente que estos cuerpos geométricos es porque tenemos una base y sube perpendicularmente una superficie. Entonces nosotros aquí estamos viendo como tres caras. Aquí también, y en esta es porque tenemos una base, sube pero termina en punta, ya sea la pirámide rectangular, la pirámide triangular, el cono o la esfera. ¿Por qué se llama polígono? Porque es una figura geométrica plana, limitada por un número finito, o sea que se conoce el número de líneas rectas conectadas de forma entre sí y hacen una figura cerrada. Los puntos donde dos líneas rectas del polígono se une se llaman vértices. Entonces, esto es un vértice, acá vemos este es otro, ¿sí? Y podemos decir que este es 1, 2, 3, 4. Recordemos que los vértices son los que forman los ángulos. Ahora, los polígonos se pueden clasificar mediante 4 criterios diferentes.
polígonos según sus lados, según el número de lados. Recordemos que son finitos y se cierran entre ellos. Entonces, triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4, penta, 5, hexágono, polígono de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heptágono, 7, octágono, 8, y así sucesivamente como se clasifican o se representan. Y para todos tenemos unas fórmulas para encontrar el área, que es lo que vamos a trabajar. Pero es muy importante saber que una figura plana, como lo decimos acá, que es de 2 dimensiones, simplemente se puede clasificar según el número de lados. Ahora, también los polígonos, por su regularidad, también tienen otras características. Podemos decir que son equiláteros, ¿sí? Cuando tiene todos sus lados iguales, o sea, todos los lados son iguales, por ejemplo, y cuando todos los lados son iguales, sus ángulos también. Aquí tenemos un equiángulo. Esto es un cuadrado porque tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Aquí tenemos también un polígono regular porque este es un triángulo equilátero debido a que todos sus lados son iguales. Y ya este es un polígono irregular. Como podemos ver, las dimensiones varían. Al variar las dimensiones, simplemente van a variar los ángulos también. También decimos que es equilátero, como lo vemos acá. Todos sus lados son iguales. Equiángulo, si todos los lados y todos sus ángulos son iguales. Entonces, por ejemplo, regularmente en un cuadrado o en un triángulo rectángulo es donde más se ve esta relación. Polígono regular, si todos los lados son iguales y es equiángulo, o sea, todos los lados y además todos sus ángulos. Polígono irregular, tiene tanto sus lados como sus ángulos desiguales. Aquí vemos un polígono irregular. Muy bien, con este pequeño repaso vamos a entrar a conocer qué es el área. Recordemos que el área es la cantidad de superficie que ocupa en el espacio, ¿sí? Ya sea metros, centímetros, kilómetros, todo lo que usted quiera. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, para todos esos que vamos a trabajar, cuadrado, trapecio, rectángulo, rombo, romboide, pentágono, hexágono, trapecio, para todos estos tenemos una relación que nos dice que el cuadrado, el área es igual a ¿qué? A el lado al cuadrado. Entonces, área es igual. Aquí estamos tomando un ejemplo como si tuviera 7 centímetros. 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 que nos da 49. Entonces, el área son 49. Ahora, para el triángulo, tenemos una base. La base donde está apoyada o está hecho el dibujo. Y nos dicen que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces, tenemos que conocer la altura. En estos casos, vamos a determinar y vamos a conocer los datos que necesitamos para que simplemente apliquemos la fórmula. La base y la altura. Y la fórmula dice, para un triángulo, el área es igual a la base por altura sobre 2. Y aquí nos dan los valores. Base 5, altura 6, nos la están dando en metros. Entonces, 5 por 6 sobre 2 es igual a 30, dividido 2, que es igual a 15. Mire que aquí estamos funcionando con fraccionarios y el resultado fueron 15 metros cuadrados. Siempre el área se da en metros cuadrados. Aquí vemos el rectángulo que tiene una base y una altura. Y aquí tenemos los datos. Y nos dicen que la fórmula es igual a base por altura. Y ya reemplazamos los valores para que nos dé el resultado. El rombo dice diagonal mayor y diagonal menor. Entonces, las diagonales son las que van entre dos vértices. Entonces, por ejemplo, vemos que la diagonal mayor vendría a ser esta línea que viene acá. Y la menor viene a ser esta línea que viene acá. Y nos dicen que el área es igual
a la multiplicación de las diagonales, la mayor y la menor dividido 2. Y aquí ya nos dieron los valores, hacemos el reemplazo y encontramos el resultado. En este caso fueron 18 metros cuadrados. El romboide, la base sobre la altura. Mire que la altura es la máxima altura. Mire que no están buscando un punto pequeño, sino la máxima altura que pueda tener. El área es igual a base por altura. Ya nos dieron los datos, hacemos el reemplazo e encontramos el resultado. Trapecio. El trapecio tiene una característica. Miremos que el trapecio tiene una base mayor, una base menor, dos lados que son de igual distancia, pero no son paralelos. Todo ese tipo de cosas las vamos a ir trabajando. La fórmula es la base mayor más la base menor que está multiplicada por la altura sobre 2. Y hacemos el reemplazo y nos da 22 metros cuadrados. Ahora, en esto de pentágono, hexágono, o que tengan 7, 8, 9, 10, todos esos lados, empiezan a hablar del perímetro. Recordemos que el perímetro son los lados de afuera, lo que miden. El apotema es del centro del pentágono hacia la mitad de cualquiera de sus lados. Y nos dicen acá la fórmula. El área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Entonces miremos una cosa. Miremos en este lado. Si nos dicen que el pentágono tiene 5 lados, es igual a 5. Entonces, sabemos que el perímetro simplemente lo multiplicamos por 5. Y el apotema nos dicen que es igual a 4. Y aquí reemplazamos. 25 por 4 sobre 2. Dividimos y ahí mismo nos da el resultado. Eso es el proceso. Lo mismo en el hexágono, es el mismo. La misma fórmula para cuando empezamos a trabajar de 5 lados hacia arriba. Nos dan el perímetro. ¿El perímetro son qué? Simplemente sumar 6 veces el mismo lado. Y simplemente nos dicen el apotema, que es una cantidad. Y nos dan la fórmula y nosotros reemplazamos. Como podemos ver acá, en esta, si a mí me dicen que el perímetro aquí son 5 y simplemente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, entonces 5 por 6 me da 30. Y aquí me están diciendo que el apotema es 4.33. Entonces reemplazo la fórmula. El área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Y en este ejemplo nos da este valor del hexágono. Aquí lo mismo en el pentágono. Muy bien, ese es el proceso que vamos a trabajar. Y recordemos ver el video, mirar muy bien, sacar las dudas y sobre todo tener muy en cuenta la fórmula y qué me están preguntando. ¿Ok? Gracias.